Buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo, hermandad cristiana en la hora. Siempre es un enorme privilegio cuando Dios nos permite compartir su bendita palabra, pero también es una gran responsabilidad que el Señor nos encomienda. Dice el apóstol Pablo que contenemos en el nombre. Es importante que nosotros busquemos cada día más de Dios, hermanos. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar un tema que debemos denominarlo el poder del Espíritu Santo. Hay una preocupación latente entre nosotros, porque yo recuerdo hace algunos años, ya bastantes años, recuerdo hace como 15 años, en la iglesia donde me congregaba, un pastor habló sobre la importancia de retomar las enseñanzas respecto al Espíritu Santo, a la importancia del Espíritu Santo. Y sin embargo, yo me acuerdo de esa enseñanza, esa predicación, y fue un impacto que causó a nivel espiritual. Sin embargo, creo que quedó ahí el tiempo, porque después ya no se volvió a hablar nuevamente, se deja como, no en segundo lugar, pero se deja en una situación no dándole prioridad al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver poco a poco la importancia del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando, nos ha dado una inquietud de parte de Dios, y por eso hemos decidido que los días jueves estudiemos diferentes características del Espíritu Santo. En esta noche vamos a abordar el tema del poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver precisamente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, antes vamos a hacer una oración para que el Señor tome la autoridad en nosotros. Señor bendito, Padre poderoso, a ti te damos la honra y la gloria, hoy y siempre, Señor. En esta noche te damos gracias, porque nos permite, Señor, estar reunidos para bendecir a tu nombre, Señor, pero sobre todo, Padre, para instruirnos en tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias, Padre. Y permite, Padre, que pueda fluir lo que tú quieres hablarnos esta noche. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hemos estudiado, amados hermanos, el Espíritu Santo, lo vemos en el Antiguo Testamento, venía, permitía que aquel varón que tenía un mandato por parte de Dios llevara a cabo la obra que tenía determinada de parte de Dios, y el Espíritu Santo nuevamente se contraía. Se presentaba para hacer la obra y se contraía. Ahora, la promesa que nosotros vemos aquí en el Evangelio de Juan, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa parte es bien tremenda, porque es un renglón que a veces no le hacemos mucho caso y decimos: amo al Señor. Yo platicaba hace un rato con una persona y le decía yo, si ese varón amara realmente a su esposa, se lo demostraría, no solamente lo estaría hablando, porque muchas veces hablamos y decimos, pero ¿qué tanto estamos demostrando? Ahora, ¿por qué te platico esto? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra nos enseña: si amas al Señor, guarda sus mandamientos. No puedes decir que amas al Señor y no guardar sus mandamientos, vivir como vive el mundo. Aunque no forme parte del tema, esa parte es importante recalcarla, hermano. Cuando tenemos al Espíritu Santo, ahora, a través del Espíritu Santo o mediante el Espíritu Santo, sentimos el amor de Dios, y ahora tenemos la capacidad de guardar sus mandamientos. Dejar que Dios haga la obra en nosotros. Que tanto tenemos que dejar cosas del mundo. Entre más dejes las cosas del mundo, más cerca estás de Dios. Claro, hay cosas del mundo que Dios permite que disfrutemos, hay cosas del mundo que Dios permite.
que nosotros podamos disfrutar, hermanos. Pero hay cosas que no son agradables a Dios y de eso debemos tener cuidado. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De alguna manera ya se estaba dejando ver que el Señor sigue ahí. Por eso dice otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esa es nuestra historia. Tú y yo tenemos el privilegio de ser considerados hijos de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Mira qué gran privilegio. Te decía que en el Antiguo Testamento se ve que el Espíritu Santo venía hacia la obra y se retraía nuevamente. Ahora, lo vamos a ver ahorita en el libro de Hechos, pero el Espíritu Santo ya mora en ti y en mí. El día que tú y yo hicimos un pacto con Dios, cuando verdaderamente se hace un pacto con Dios, hermano, porque estamos hablando de una verdadera conversión. Si tú realmente has sentido el deseo de estar en el Señor, de oír su voz, reconocer su voz y empezar a vivir conforme a los mandamientos, a sus preceptos, entonces ahora, hermano, el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Es importante que nosotros nos examinemos. Dice el apóstol Pablo: examínate a ti mismo. ¿Qué tanto verdaderamente ha habido una conversión en tu vida? Dice la palabra: ahora eres una nueva criatura, una nueva creación. La pregunta sería: ¿verdaderamente somos una nueva criatura? ¿Somos una nueva creación? ¿O seguimos viviendo como siempre, antes de conocer a Dios? Es importante examinarnos, hermano. Es importante examinarnos. Dice la palabra: que esté limpio, limpiese más. Qué importante es que nos examinemos. Dice entonces el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Tú y yo hemos tenido el privilegio de conocer al Señor. De conocer al Señor y como consecuencia recibir al Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cuando hay una verdadera conversión, esto se cumple. Esto es cabal. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ya dice algunas otras cosas importantes. Pero para el tema que nos trae, hermano, quiero que nos quedemos con esto. Hay una promesa de parte de Dios para traer al Consolador. Dice: os dará otro Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hay una promesa igual de que iba a venir un nuevo Consolador, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 1. Y vamos a ver a partir del versículo, vamos a leer a partir del 1 para leer todo el contexto. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí. Ya oímos la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir un nuevo Consolador. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el versículo 6:
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perdón, hermanos. Y habiéndolo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Dice entonces, haciendo énfasis en algunos versículos, en el 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa de Jesús. Él dijo: me voy a preparar una morada para ustedes. La morada ya está, hermano. Ya el Señor va a prepararla. Esa morada está lista para recibirnos. Pero tenemos que pagar el precio, hermano. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Dice que no nos iba a dejar como huérfanos, sino iba a dejar aquí a su Espíritu Santo, para que recibáis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene poder. La pregunta sería: ¿poder para qué? El poder del Espíritu Santo, hermano, no solamente es para darte dones, talentos, para hacer señales, no, hermano. El poder del Espíritu Santo, si la ves la parte esencial, eso es para ser un buen hijo de Dios. El Espíritu Santo te guía a ser un buen padre, el Espíritu Santo te guía a ser un buen hijo, el Espíritu Santo te hace un buen amigo, el Espíritu Santo te enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Es el que te confronta, el que te redarguye, el que te exhorta, el que te guía, el que te consuela. Aquel momento en que tú estás solo, que te sientes solo, viene el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al Espíritu Santo, hermano. Y a veces nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Es importante que nosotros veamos la importancia, hermano. Te decía yo que no se habla mucho del Espíritu Santo, y eso es algo preocupante. Es algo preocupante porque mediante el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo es como nos podemos comunicar con Dios. Es como nosotros podemos entender la palabra. Dice la misma Biblia: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si tú lees la Biblia sin la guianza del Espíritu Santo, va a ser un libro más, hermano. Pero cuando viene la guianza del Espíritu Santo, te abre el entendimiento. Si tienes un oído espiritual vivo, vas a entender lo que Dios quiere de ti. Pero si no, vas a leer y va a ser un libro de historia, un libro atractivo, pero no va a dejar de ser más que eso. La Biblia tiene vida, hermano, a través del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es nuestra herencia. La herencia, todas las herencias tienen una característica. Es un regalo. ¿Merecido? No. Muchas veces, o la mayoría de veces, es algo inmerecido. ¿Cuántas gentes obtienen una herencia y de repente no tienen nada, tienen la herencia y empiezan a disfrutar lo que otros trabajaron, los que otros hicieron? Esos son muchos casos que se dan, ¿verdad? Decía un economista que cuando tú te mueres y si te sobró dinero es que hiciste malas cuentas. Quiere decir entonces que importante es disfrutar lo que tienes, ¿verdad?
pero ese es asunto de otro tema. Pero a lo que voy, una herencia es un regalo, el Espíritu Santo es un regalo. Tú y yo no hicimos nada para tenerlo. Sin embargo, a Dios le plació darnos el Espíritu Santo, hermano. Dejarnos al Consolador, aquel que nos guía, aquel que nos exhorta, aquel que nos consuela. Solo mediante el Espíritu Santo nosotros podemos ser salvos. Y te voy a decir por qué. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no entenderíamos el plan de salvación que tiene Dios para con nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces nosotros empezamos hoy, cuando no conocíamos de Dios, sabíamos algunas cosas y pensábamos que adorábamos? Nos pasaba aquellos hombres que adoraban a un Dios sin nombre. Pero cuando conocemos a Dios, ahora entendemos a quién estamos adorando, a quién estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo muestra. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podríamos vivir conforme a la voluntad de Dios, no podríamos seguir los mandamientos del Señor, no podríamos incluso ministrar de su palabra. Mediante el Espíritu Santo nos podemos tener la unción correspondiente para poder compartir la palabra, cumplir la gran comisión que tenemos y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quién tiene esa misión? ¿Quién tiene esa gran comisión? Todos, todos. Que a veces no hacemos caso, hermano. Eso, pues acuérdate que eso va a ser reclamado, hermano. Nosotros tenemos que compartir la palabra, hermano. Compartir la palabra a través de nuestro testimonio y empezar a hablar de Dios. Hace tiempo platicábamos y decía, con tu testimonio, pero no es el testimonio solamente, hay que compartir la palabra, inquietar a aquellas personas que dicen, bueno, ¿y qué tiene este hombre? ¿O qué tiene esta mujer? Algo especial. Y sabes que tenemos el Espíritu Santo, hermano. Busquemos cada día más el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos interceder por otros. Hemos platicado respecto a la oración y en una figura del tabernáculo, de manera sencilla pudiéramos ver que es el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio lo único que hacemos es pedir por nosotros, hermano. Oramos por nosotros, pedimos por nosotros. Pero cuando pasamos al lugar santo, ahora ya no solamente es por nosotros, ahora pedimos por otros. Fíjate cómo vamos teniendo esa capacidad y Dios nos la va permitiendo, nos va dando a través del poder del Espíritu Santo. Esto no es magia, hermano. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va haciendo cosas hermosas en ti. Ya no solamente pides, ahora aprendes a dar. Y dar en la oración es no pedir nada más por ti, ahora pides por otros. Pero aún más, hermano, aún más, cuando verdaderamente te metes con Dios, buscas más de Dios y el Espíritu Santo te llena, ya no solamente pides por ti, ya no solamente pides por otros, sino ahora entras a un lugar especial que es el lugar santísimo, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a bendecir el santo nombre de nuestro Señor. Recuerda que el Señor busca adoradores en espíritu y verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ser adoradores en espíritu y verdad. Y te decía que importante es de que muchas veces, hermano, no se habla del Espíritu Santo. Y recordemos, vamos más desde los tiempos iniciales de la iglesia primitiva, vemos la manifestación del Espíritu Santo, vemos el cumplimiento de la promesa del Señor y empieza a caminar a la iglesia. Dice, caminaban en unidad, compartían todo, hablaban de la palabra, compartían los alimentos, vivían en una perfecta unidad, hermano. ¿Qué es lo que tuvo que pasar después? Vienen ciertas situaciones que te distraen, te meten cosas raras, doctrinas falsas, y empiezas a distorsionar la verdadera unidad de la iglesia, hermano. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente viene el Espíritu Santo. Por eso te decía que entonces nosotros tenemos que retomar. Dice el Antiguo Testamento, desde ahí lo prevía el Señor. Dice, regresa a las sendas antiguas.
Podemos ver el contexto que a lo mejor se refería a otro tipo de situaciones, pero había un mensaje especial ahí. El Señor sabía que podíamos distraernos más adelante, que podía cambiar nuestro concepto del verdadero cristianismo, hermano, el cristianismo puro. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha perdido. Vemos a un varón, Martin Lloyd Jones, me parece, Charles Spurgeon. Vemos grandes predicadores que hablaban claramente del Espíritu Santo. A los puritanos, hermano. Pero viene un tiempo en donde se pierde la visión y se deja de hablar del Espíritu Santo. Hasta Calvino es donde se empiezan a distorsionar un poco las cosas. Y tenemos que retomar, hermano, tenemos que retomar el tema del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo es tremenda en nuestra vida como cristianos. Es importante. Nosotros estamos estudiando los días domingos, estamos estudiando los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque consideramos importante. No podemos adorar, creer en un Dios desconocido. Tenemos que conocerlo, hermano. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Ahora que hemos estudiado la omnipresencia, la omnipotencia, la deidad de Dios, la simplicidad de Dios, cosas que no habíamos estudiado, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Señor. Y nos damos cuenta de algo tremendo: los atributos de Dios están siempre unidos. Cuando tocamos el tema de la ira de Dios, es tremendo, hermano, que nomás se nos habla de un lado, de parte de Dios, y nosotros seguimos viviendo cómodos, creyendo en un evangelio light. El ser cristiano no es fácil, hermano. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque la recompensa no es cualquier cosa. La recompensa es la salvación y la vida eterna. Es tu vida eterna. Sí dimensionemos eso, hermano. Nuestra vida eterna. Y estamos aquí de paso, hermano. Somos peregrinos en esta tierra. Tenemos que aplicarnos a invertir en lo eterno. ¿Qué tanto realmente estás viviendo un verdadero cristianismo? De cada 8 días, el domingo voy a la iglesia. ¿Cuántas veces ves tu Biblia al día? La palabra es el alimento de nosotros. Nosotros nos alimentamos 3 veces al día. La pregunta sería: ¿cuántas veces tomamos la Biblia para leerla? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo oramos? Si tú analizas ese tiempo, te vas a dar cuenta qué tanta comunión tienes con Dios a través del Espíritu Santo. Ahora te decía el poder del Espíritu Santo, ¿qué efecto tiene en nuestra vida? Todo, hermano, todo. El poder del Espíritu Santo nos hace tener una comunión verdadera con Dios. Que hay desánimo a veces, que hay cansancio, incluso espiritual. Pero viene el Espíritu Santo, nos consuela, nos muestra que lo más grande es estar en el Señor. Hay cosas del mundo que nos distraen, hermano. Hay muchas cosas. Dice la palabra que llegarían los tiempos y que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y esos tiempos ya se están cumpliendo, desgraciadamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar tener una verdadera comunión con Dios. Yo siempre digo que el binomio perfecto para tener una comunión verdadera con Dios es a través de escucharle, a través de su palabra, a través de las predicaciones y a través de hablar. ¿Cómo le hablas? A través de la oración. Tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que tener un grado de oración, que llegue el momento en que la oración sea algo necesario en tu vida. Así como deseas tomar un vaso con agua cuando tienes sed, así como deseas un poco de comida cuando tienes hambre, así
Así deberíamos de tener, y no así, aún más deberíamos tener el deseo de buscar en su palabra, de llenarnos de Él. ¿Y sabes por qué? Porque el único fiel es Él. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes por qué? Porque todos te van a decepcionar un día. Y tú vas a decepcionar a varios. O al amor ya lo decepcionaste. Y te digo una cosa, Dios no decepciona a nadie porque Dios es fiel. Siempre es fiel. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo agradecerle a Dios todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa fidelidad? Entregándote a Él, hermano, entregándote a Él, buscando cada día ser más útil para su obra. ¿Y cómo lo logramos? A través del poder del Espíritu Santo. La única forma que podamos tener una verdadera comunión con Dios es a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Tenemos que orar con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú te pones a orar sin la ayuda del Espíritu Santo, te aseguro que tu oración no va a pasar del techo. Pero si tú le pides el auxilio al Espíritu Santo, tu oración va a llegar a lugares celestiales y en donde Él te está escuchando. Muchas veces, hermano, nosotros nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados. Hay veces que hay tantos problemas en esta tierra que te preguntas, ¿verdaderamente valdrá la pena seguir caminando en el Señor? Y viene el Espíritu Santo y te muestra, sí vale la pena. Él es el único fiel y verdadero. Él te va a mostrar que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de las enfermedades, vale la pena, hermano, porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Busquemos cada día estar más en Dios. Vamos a regresar a Juan 14. Juan 14, versículo 14, 15, 26. Amén. ¿Cómo? La promesa del Espíritu Santo, dice este capítulo, dice que había una promesa que el Señor nos iba a dar. El Señor la cumplió. El Señor siempre cumple lo que promete, hermano. Y el Señor la cumple en ti. Ahora, vamos a ver en qué situaciones o para qué nos ayuda el Espíritu Santo. Decíamos el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se nos conduce al nuevo nacimiento. Mira, vamos a ver Juan 3, versículo 1 al 8. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es tremendo como a través del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir el primer mandamiento que nos da Dios. Y a través del Espíritu Santo nace nuevamente, dice en la parte final del versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir entonces
que un requisito para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Nicodemo en ese momento se desconcertó. Dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo, verdad? ¿Cómo regreso al vientre de mi madre? En una lógica. Muchas veces yo platico, si hubiéramos estado en ese lugar nosotros de Nicodemo, porque ahorita decimos, ¿cómo es que no entendía Nicodemo, no? Pero les aseguro que si hubiéramos estado en el lugar de Nicodemo, exactamente, les pasado exactamente lo mismo. Pero a Nicodemo ya le explica el Señor. No puede traer el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Por ello te digo que el Espíritu Santo nos conduce al nuevo nacimiento. Ahora mira, vamos a ver Juan 4. Juan 4, versículo 10 al 14. Y aquí vamos a ver cómo a través del Espíritu Santo se satisface plenamente nuestro corazón. Mira, 4, 10, 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido, y me respondió. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. En la parte del versículo 14, la palabra nos señala, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermano, el agua es figura del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo nos llena, nos va a llenar y nos va a dar la capacidad, el poder de buscar más de Dios, el poder de ser. Te decía yo al principio, no solamente el poder para tener un don de lenguas, hermano. Muchas veces equivocadamente se nos enseñó que si tú no tienes el don de lenguas, tú no eres bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es un error. Eso es un error porque no es cierto. Puedes ser bautizado en el Espíritu Santo sin que se manifieste el don de lenguas. Yo te digo, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Te digo una cosa, yo creo que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tu vida empieza a cambiar. Aquella vida de perdición, aquella vida donde tenías malos hábitos, aquellas cosas que le desagradaban a Dios, ahora van desapareciendo poco a poco. Es un proceso, hermano. El cristianismo no es magia, el cristianismo es un proceso. El Espíritu Santo va haciendo la obra en ti, Siempre yo digo en son de broma, que me voy a poner una playa y le diga, no tenme paciencia, el Señor sigue trabajando en mí. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en ti. La perfección nunca la vamos a alcanzar, pero tenemos que buscar ser mejores cada día, hermano, avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar? A través del poder del Espíritu Santo. Es importante que tengamos en cuenta esto. Juan 7, versículo 37 al 39. Dice que el Espíritu Santo desea fluir en nosotros como ríos de agua viva. 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, esta parte es muy importante porque nos da un entendimiento pleno de lo que estamos platicando. Dice, esto dijo el Espíritu
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, aquí está anunciando nuevamente que ha de venir el Espíritu Santo. Y habla de qué? De ríos de agua viva, como una figura del Espíritu Santo. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Recordemos, el Padre, el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, me voy, y no se preocupen, me voy. Pero no los dejo huérfanos, les dejo a otro consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Quién va a estar pendiente de ustedes? ¿Quién nos va a redarguir? ¿Quién nos va a confrontar? ¿Quién nos va a exhortar? ¿Y quién nos va a consolar? Estoy parafraseando la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo el que había de venir. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue glorificado. Hemos estudiado, hermano, y esa parte es importante entenderla, que cuando la obra de Dios se hace, de alguna manera participa la Trinidad de Dios. Y pudiera decirse, bueno, entonces el Señor Jesús fue glorificado y se quedó el Espíritu Santo. No, hermano. Recordemos que el Señor tiene un atributo muy especial y la omnipresencia de Dios. En el momento que el Espíritu Santo está actuando, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Es importante entender eso. Entonces dice que ríos de agua viva. Vamos a 14, 16, 17, que es el con el que empezamos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. En versículos anteriores se dijo una palabra muy importante: creer. ¿Qué tanto lo creemos, hermano? No se trata nada más de oír y decir puede ser lo que está diciendo. No, creer en tu corazón, séllalo en tu corazón, creer que el Espíritu Santo verdaderamente mora en ti y en mí. Si tú no lo crees, en vano puedes estar repitiendo lo que estamos platicando. Tenemos que creer, hermano. Dice que el Espíritu Santo testifica del Señor Jesús. Vamos a ver Juan 15, 26, 27. 15, versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, a veces nosotros, cuando cumplimos la comisión del Señor, vamos y predicamos. Y a veces te da miedo, te da nervios, te da vergüenza. Pero te digo que es lo que te da valentía para poder hacerlo. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valentía. Es el Espíritu Santo, hermano, el poder del Espíritu Santo, el que te da la capacidad de poder compartir la palabra. Porque tú vas a compartir la palabra, pero el impacto verdadero es del Espíritu Santo. No eres tú el que hace la obra. Dios en su infinita misericordia permite que seamos instrumentos de Él. A mí como ministra una alabanza que dice, instrumento en tus manos quiero ser. El que estaba escribiendo esa alabanza, verdaderamente yo creo que fui apoyado por el Espíritu Santo, porque se nota, hermano, en la letra, instrumento en tus manos quiero ser. Es tremendamente hermoso que el Señor nos dé el
inmerecido. Pero entonces dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando tú compartes la palabra, tú de repente puedes pensar que no está haciendo eco. Claro que está haciendo eco, porque la palabra tiene poder. Y el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, esa palabra impacta, toca su corazón, y muchas veces crees que no causó ningún eco en esa persona, pero ya dejaste la semilla, hermano. Ya dejaste la semilla en esa persona. Esa persona va a estar al día siguiente o en la noche, y el Espíritu Santo va a estar comunicando, va a estar hablándole. Y si esa persona es verdaderamente escogida por Dios, porque recordemos que la palabra dice que el Señor fue el que nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. A veces nosotros le compartimos a la gente y nos dicen, pues, yo siempre platico de que le compartí la palabra a una amiga y me decía, pues qué bonito lo que dices, pero ¿sabes qué? Déjame pecar otros 6 años, ¿no? Pues yo sí te dejo, ¿no? Pero falta que el Señor quiera. ¿Por qué? Porque es el momento preciso donde el Señor te está volteando la mirada hacia ti y tú lo estás rechazando. Cuando tú lo haces, hermano, tú ya no tienes responsabilidad, tú ya lo hiciste. Lo único que te queda hacer ahora es orar para que el Espíritu Santo sea el que lo confronte. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Y volvemos a tocar el punto importante, ese poder del Espíritu Santo que hace la obra. Y el que da testimonio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y si vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso le decía a los apóstoles, hermano. Pero te digo una cosa, tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay personas que no conocen de Dios. Y mira, te voy a decir algo muy especial. Hay gente, hay personas que van a conocer de Dios o tienen la oportunidad de conocer a Dios a través de ti, a través de tu testimonio. Por eso creo que es importante que vivamos mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Somos embajadores de Cristo, hermano. Y lo de menos es rechazar esa responsabilidad. Hace algún tiempo me tocaba predicar en un retiro. Era un retiro muy grande. Y yo tenía poco tiempo predicando, entonces me dio mucho nervio. Y lo único que se me ocurrió de momento fue, pues me enfermo, ¿no? No era aquí en la ciudad, era en el lugar de Toluca. Y yo dije, pues me enfermo. Y ya con eso pues ya no voy. Pero el Espíritu Santo vino y me confrontó, hermano. Y desde ese día entendí que cuando alguien te da el privilegio de predicar, cuando alguien te da el privilegio de enseñar, cuando Dios te ha dado esa gran comisión, no podemos despreciarlo, no podemos dejarlo pasar desapercibido. Si quieres dejar de cumplir otra cita, otro compromiso, hazlo, hermano, pero predicar el Evangelio, compartir la palabra, nunca dejes de hacerlo por ningún motivo. Porque ¿qué pasaría si ese día Dios te da la posibilidad a través del Espíritu Santo de que lo que tú compartas sea un mensaje de vida para alguien que pensaba suicidarse, por ejemplo? A lo mejor soy muy trágico, hermano, pero puede hacer caso. A lo mejor una persona va, busca una palabra de consuelo y tú a través del Espíritu Santo se la das. Yo me impacta mucho el testimonio de Charles Spurgeon. Era un varón que buscaba, se congregaba y todo, y un día, no te lo puedo decir a la letra, pero en lo que yo recuerdo ahorita, un día iba y dijo, pues voy a ir, pero le agarró la nieve en el camino. Recordemos que estaba en Inglaterra, y iban caminando y no alcanzaba a llegar a la iglesia donde él se congregaba, hermano. Y resulta que se encontró una iglesia pequeña y se metió.
Se metió a esa iglesia pequeña. Incluso había un pilar y él sentó atrás del pilar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó, hermano? Que el predicador, sin ser el predicador oficial, porque pues estaba el pastor y creo que incluso él había entrado como para poder cubrir ese tiempo. Y cuando predicó, hermano, estoy un poco distraído aquí porque estoy buscando el versículo que le leyó y sobre el que predicó. Pues es un poco difícil que me encuentre. Pero mira, ese día le habló Dios, hermano. Y ese día fue cuando tuvo un encuentro verdadero con Dios. Porque tú no sabes qué día vas a tener la experiencia verdadera con Dios. Tienes que tener una experiencia verdadera con Dios, hermano. Es algo sobrenatural, pero Dios te va a dar la posibilidad. ¿Y sabes por qué? Por el Espíritu Santo. Dice el Job, antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fue hasta ese momento en donde Job entendió. Y vaya que era un hombre conforme al corazón de Dios. Te debo el versículo, hermano, quería ver si lo encontraba, porque hace rato lo vi, pero no lo tengo. Pero dice el versículo, no recuerdo la letra, pero dice, no quites la mirada del Señor. Y fue un versículo sumamente sencillo, pero lo impactó, hermano, lo impactó. ¿Y sabes qué fue lo que lo impactó? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Si tú no has tenido una experiencia verdadera con Dios, un encuentro verdadero con el Señor, no has tenido esa experiencia sobrenatural, hermano, búscala, hermano, búscala, no te afanes, porque eso se da de manera natural, pero desea de tu corazón. Y te digo una cosa, ese día vas a entender verdaderamente lo que es sentir la presencia de Dios en tu vida, hermano. Busquemos, hermano, busquemos ser llenos de Dios. Dice el capítulo 16, vamos a seguir en Juan 16, versículos 7 a 11. 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira qué tremendo. Hermano, sino que hemos creído que el Espíritu Santo tiene poder. Pon atención aquí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y tú dices, cualquiera sabe que es pecador. No, hermano. La gente está tan acomodada, la gente está tan acostumbrada al pecado, que lo ven de manera natural. Dice la palabra que llegarían los días en que lo bueno se le llama malo y a lo malo se llamaría bueno. Te digo una cosa, ya se está cumpliendo. Y se vuelve de manera natural. Hay cosas que ya son normales, hermano. Qué preocupante. Estuve yo anoche pensando, ya lo vamos a hacer, pero los jóvenes ya no consideran el matrimonio como algo importante. El Señor viene por familia. Dice la palabra que cumplas ante la ley del hombre y ante la ley de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que la unión de un hombre y una mujer debe ser ante los hombres y ante Dios. Pero los jóvenes ya no quieren compromisos. ¿Dónde están los principios? La Biblia ya es tiempo pasado, dicen algunos jóvenes. La Biblia es lo más actual que te puedes encontrar, hermano. La Biblia está escrita en presente continuo. La Biblia es lo más actual
actual que te puedas imaginar. Sin embargo, ahora ya se estila la unión libre. ¿Qué hacen? Están fornicando. Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Lo voy a repetir de nuevo para que quede bien claro. La fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio. Mantenemos unión libre, si nos llevamos bien, nos casamos, si no, no nos casamos. Te aseguro que el 90% de los que tienen unión libre no se casan ya. Qué tremendo, hermano. Es un ejemplo. Es un ejemplo, pero hay muchos. En el Antiguo Testamento dice que hay relaciones del hombre. ¿Qué hombre? Se echa con un hombre y una mujer con una mujer. En el Antiguo Testamento. Te digo una cosa, ya se da. Y se ve lo más normal. ¿Qué está pasando? Y el problema es que es invadido en el mundo cristiano. Ayer estaba viendo una película que me causó mucho impacto. Y me llamó la atención cómo este tipo de personas quieren estar, ¿verdad? Y la familia se angustia porque son sus familias. Yo oí una entrevista de un pastor que uno de sus hijos tenía una situación de ese tipo. Y él lo único que le dijo, pues yo te voy a amar siempre, hijo. Te voy a amar. Pero tú sabes que conforme a la palabra, esto no puede ser. Dios no lo puede tolerar. Dios es radical en esto. Hay cosas intolerantes en Dios. Y eso no. Es tremendo, hermano. Que el Señor nos guarde. Y porque además es un varón de Dios, el pastor, un siervo. Que tú dices, ¿cómo es posible? Pero muchas veces la contaminación del mundo es más fuerte, hermano. Es más fuerte. Hay que estar orando por los jóvenes y creer en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de Dios cada día más, hermano. Hay un versículo que te lo tengo por aquí. Juan 16, 12, 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cada que se predica, hermano, se profetiza. Cada que se predica, si pones atención, Dios está profetizando. A veces en algunos lugares se estila de que haya tipo de profecía. Te digo una cosa, la palabra es la profecía más clara que puede haber. Si no veo Mateo, me parece que podemos hablar todo lo que sea de las señales que han venido y que ya se están dando. La palabra se cumple, hermano. La palabra es la que nos guía. Tenemos que buscar el espíritu de la palabra para entender. Y dice entonces el versículo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿a qué está refiriendo? Al Espíritu Santo, al Espíritu de poder. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os nos hará saber. Es importante, hermano, que busquemos cada día más de Dios. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida y en mi vida. ¿De quién depende? Pues de ti y de mí, hermano. Tener una disposición plena, buscar cada día más de Dios, llenarnos de la palabra
solamente leerla en una meditación de la mañana que nos mandó una hermanita, decía, no solamente hoy leas, estudie la palabra, ponla por obra, vívela. La Biblia debe darnos vida. Si no está dándonos vida, hermano, no está cumpliendo el objetivo. Dicho sea de paso, hermano, cumplamos la gran comisión que Dios nos ha dado. A veces, hermano, dice la palabra que pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y eso es pecado, hermano. Habla de Dios, habla de Dios. Comparte la palabra, que no te dé miedo, que no te dé temor. ¿Y sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está aquí para cumplir esa misión. A manera de conclusión podemos ver 3 puntos. El Señor Jesucristo se fue, pero nos dejó una gran herencia, el Espíritu Santo. Dice algo que acabamos de leer, dice, te conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a llegar. Si yo no me fuera, no viene el Consolador, que es el que te va a cubrir, te va a proteger, te va a guiar, te va a exhortar. El Espíritu Santo tiene y nos da poder para poder cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo obedezcamos. La voluntad de Dios es que compartamos su palabra. La voluntad de Dios es que lo adoremos en espíritu y verdad. La voluntad de Dios es hacernos buenos hombres, hacernos buenos hijos, hacernos buenos amigos, hacer buenos siervos. Y solamente lo podemos lograr a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos todo para cumplir la voluntad de Dios. Y cuando te digo que tenemos todo, hermano, es porque tenemos todo. Porque el Espíritu Santo es todo. Si tú tienes al Espíritu Santo, hermano, es el que te va a guiar para poder hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Porque te vas a hacer ser obediente. Porque te va a hacer poder interceder, poder cumplir la palabra, cumplir la gran comisión. Porque te va a poder dar la posibilidad de ser instrumento de Él para cumplir la obra de Dios, hermano. Busquemos más de su presencia. Ocupémonos de los asuntos de Dios, hermano. Estaba yo hace un rato pensando, estoy un poco mal de la garganta. Y yo decía, de alguna manera tengo un pretexto para no ir. Pero eso no puede ser, hermano. No puede ser. Recuerdo y me conmueve. Ya no sé si vi la escena, ya no sé si lo leí, pero se me quedó grabado, hermano. Un siervo de Dios estaba postrado en la cama, estaba desahuciado, estaba a punto de partir. Porque recordemos que la palabra nos dice que los hijos de Dios no morimos, sino dormimos, esperando la venida del Señor. Entonces, ese varón estaba a punto de partir, hermano. ¿Y sabes qué dijo? Un alma más, Señor, un alma más. Permíteme compartirle a un alma más. Si solo nos conmueve, hermano, ¿qué nos puede conmover? Volvemos a llorar por cosas vanas y superfluas. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida como cristianos, hermano? ¿Qué hemos hecho? Le hemos fallado a Dios, hermano. Le hemos fallado a Dios. Porque, hermano, si venimos y hablamos y decimos algo y no lo hacemos, no hay congruencia. Y si nuestro testimonio no nos respalda, hermano, hay un problema ahí. Tenemos que anhelar, hermano, el ser llenos del Espíritu Santo. Esos retos de distracción, esos retos de soledad, esos retos de
Permite que el Espíritu Santo se acerque a ti y se manifieste. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. Tú y yo somos lo que le pedimos. Buscamos cosas vanas, superfluas, cosas del mundo. ¿Qué tanto estamos viviendo un verdadero evangelio? ¿Qué tanto estamos viviendo una verdadera vida cristiana, hermano? Un alma más, dice ese hombre, un alma más. Ese era un anciano que había compartido. No me acuerdo, creo que era John Mueller, no me acuerdo quién era. Era un siervo de Dios. Íntegro. Y a mí, ¿sabes qué? También me llama la atención. Si te pones a analizar la vida de cada uno de los apóstoles, ¿cómo terminaron aquí en la tierra? No terminaron llenos de lujo, hermano. No terminaron con grandes entierros o sepelios. Muchas veces yo creo que ni cuenta se dieron la gente. Esa escena donde el apóstol Pablo es decapitado a Pedro. Y te digo una cosa, ¿cómo es posible que ahora siervos de Dios están en plenitud, haya riqueza, haya prosperidad? Eso no es así, no es así. Ser siervo de Dios no es nada fácil, hermano. Para ser siervo de Dios tienes que ser un hombre de oración, un verdadero hombre de oración, porque la oración es la columna vertebral de un cristiano, y a través de la oración nosotros tenemos comunión con Dios, y a través de la oración podemos entender más a Dios, y a través de la lectura de la palabra podemos entenderlo más. Pero todo esto es guiado ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que Dios nos dé la capacidad de tener el entendimiento de lo que tenemos, porque lo tenemos. Busquemos cada día más del Espíritu Santo. Entendamos la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona que está dispuesta a relacionarse contigo, que está dispuesta a entregarse plenamente, para auxiliarte, guiarte, exhortarte, confrontarte, pero también consolarte. Que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría de lo alto. Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque nos permitiste compartir tu palabra. Te doy gracias, Dios, porque en nuestras limitaciones como seres humanos nos utilizas, Señor. Nos permite ser instrumentos tuyos. Y eso es un gran privilegio. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que sigas bendeciendo nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que nos siga guiando, nos siga redarguyendo, nos siga confrontando, pero que también nos siga consolando. Gracias, Padre. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria